Aloha chicos, esta primera unidad que vamos a trabajar se titula La Edad Moderna, una nueva era. En esta situación de aprendizaje, en primer lugar, analizaremos qué transformaciones se producen en Europa a finales de la Edad Media. También vamos a identificar esas transformaciones en el arte, en el pensamiento y la ciencia de la época. Y para ello trabajaremos con fuentes históricas y artísticas del momento. Por otra parte, analizaremos las causas del descubrimiento, la conquista y colonización de América. Vamos a valorar ese hecho tan importante a nivel mundial y que todavía podemos observar su trascendencia en el mundo actual. A su vez, explicaremos cómo es el humanismo una de las consecuencias que van a impulsar esta nueva visión del mundo, tanto para Europa, para España y para estos nuevos territorios que se van a descubrir. En este primer capítulo vamos a analizar cómo tanto el siglo XV como el XVI fue para los europeos un tiempo de exploraciones en el que se les permitió conocer cómo era realmente o de forma más exacta la Tierra y también los territorios que conformaban la Tierra. Por ello, en este capítulo lo denominamos un tiempo de exploraciones. Pero para adentrarnos en ello, sí tenemos que contextualizar. Y para contextualizar, debemos identificar estos tres puntos que observamos aquí. Por un lado, debemos saber cuál era la situación de Europa en el mundo conocido en el siglo XV. También es muy importante tratar el comercio con Oriente, ya que esta va a ser una de las principales razones por las que consigamos descubrir un nuevo mundo. Y por último, los instrumentos técnicos necesarios para poder llevar a cabo este descubrimiento. Vamos a ello. En el siglo XV, los europeos tenían un conocimiento bastante limitado del mundo. Lo podemos observar en este mapa, en el que se destaca cuáles eran los territorios conocidos para Europa en este momento. Antes de abordar este mapa, tenemos que recordar cuál es el occidente y el oriente. Siempre debemos saber que el occidente pertenece al oeste y es el lado izquierdo del mapa, y oriente pertenece al este y es la zona derecha del mapa. Los europeos conocían en el siglo XV desde el extremo occidental de Europa, como observamos aquí, también el Magreb. El Magreb es esta zona de África, hasta los territorios más orientales de Asia. Vamos a ver en la actualidad cuáles eran esos límites del mundo conocido. Estamos aquí. Vamos subiendo. Ya encontramos. Podemos observar toda esta zona occidental de Europa, que era conocida, toda la parte del Magreb de África, la zona subsahariana prácticamente no se conocía, todo el mundo conocido era hasta esta zona, hasta la parte más oriental de Asia, incluyendo China, incluyendo India, Japón, etc. Conocían bien Europa y también todas aquellas tierras que bordeaban el mar Mediterráneo y el mar Negro. También conocían, como hemos dicho, la existencia de la India, de la China y de Japón, gracias a esos viajeros y mercaderes como Marco Polo, que traían sedas, especias y otros productos desde Asia. Lo podemos observar también aquí en la leyenda del mapa, como la ruta de la seda en color verde, también la ruta de Marco Polo, que fue un comerciante veneciano del siglo XIII. Por otra parte, vemos que prácticamente no se sabía nada del África subsahariana y evidentemente desconocían la existencia de América, de Oceanía y de la Antártida. Otro punto importante a destacar en este contexto es el comercio que se desarrollaba con Oriente durante la Edad Media. El Extremo Oriente proveía a Europa de unos productos exóticos muy apreciados, como hemos comentado, la seda y las especias. A partir de 1453, los turcos conquistan Constantinopla, es en esta zona, y ocupan el Imperio Bizantino. Esto provoca
que esa ruta de la seda quede interrumpida y bloqueada. Entonces los europeos ya no podían acceder hasta Asia por el mar Mediterráneo, ya que los turcos lo habían bloqueado. De esta forma tuvieron que buscarse la vida y comenzaron a indagar cómo podían llegar hasta Asia sin tener que pasar por esta zona. Por ello vemos que buscan rutas alternativas. Y como tercer punto que vamos a analizar sobre el contexto en el que se da este tiempo de exploraciones, observamos que a lo largo del siglo XV también se va a difundir el uso de varios instrumentos que van a facilitar la llegada de los europeos a esas zonas desconocidas a través de la navegación. Estos instrumentos actualmente son muy conocidos en la navegación. Sin embargo, en el siglo XV fueron todo un boom, fue la chispa que propició este gran avance. Por un lado, se inventó la brújula. Este instrumento probablemente llegó desde Oriente a Europa a través de los comerciantes árabes. La brújula lo que consigue es permitir navegar sin tener a la costa cerca. Si volvemos a este mapa, podemos deducir por qué estos eran los territorios conocidos. Bueno, porque realmente para llegar a todos estos territorios se puede llegar a través de una navegación de costa, es decir, vamos por la costa, bordeando la costa, no nos alejamos, siempre estamos observando la tierra y así vamos descubriendo nuevos territorios. Sin embargo, todos aquellos territorios que se alejan de la costa europea imposibilitan su descubrimiento, ya que al no tener brújula, ¿cómo podían orientarse? No había manera de orientarse a través de las estrellas, por ejemplo, pero comportaba una gran inseguridad. Entonces, este instrumento facilitó la navegación lejos de las costas. Esto provocó que los viajes duraran muchísimo menos, porque no había que rodear toda la costa, sino ir de un punto a otro muchísimo más rápido. Por otra parte, también se comienza a usar el astrolabio y el cuadrante. Estos dos instrumentos posibilitan calcular la latitud. Tenemos que recordar, en primer lugar, que la latitud es la medida que se halla entre el ecuador hacia el polo norte y hacia el polo sur. En este momento es cuando se comienza a calcular esto. Hoy en día para nosotros es algo totalmente habitual. Por otra parte, también debemos recordar que este cálculo estaba relacionado con la incidencia del Sol en la Tierra. No es lo mismo residir en este punto en cuanto a la incidencia de Sol que se recibe que en este punto. Es completamente distinto. A partir de aquí se usan estos medios para poder calcular la latitud. Esto también va a facilitar la navegación. La corredera y la ampolleta ayudaban a medir la velocidad a la que navegaba el barco. También se desarrolló la cartografía. Podemos observar los portulanos, que eran cartas náuticas en las que se representaban las costas de aquellas tierras conocidas. También se representaban las rutas marítimas y aquellos obstáculos que el navegante podía encontrarse en el camino. Esta es una fuente de material que podemos observar sobre un portulano de la época. Es curioso, en este ejemplo podemos ver cómo el interior de los territorios no se precisaba en estos mapas, porque en realidad no interesaba. Estos mapas producían el interés de los peligros o de las rutas que podían encontrar el marino. Y solo aparecían elementos del interior de los territorios que pudieran servir para orientarse a los marineros y navegantes, como podían ser las montañas. Si no era así, encontramos mapas en la que vemos detalladamente toda la costa, pero los interiores no tan detallados. Además de todos estos instrumentos que comenzaron a usarse de formas, también se mejoraron los barcos. Aquí podemos ver una reproducción virtual de una carabela. En estas nuevas embarcaciones se incorporaron un timón en el eje. También esto hacía que se pudiera maniobrar de forma más fácil el barco. También aparecieron nuevos modelos, nuevas embarcaciones, como esta que estamos viendo, que eran muchísimo más ligeras que las anteriores, eran más seguras y con una mayor capacidad de carga que otros navíos. Sin embargo, aunque podemos observar muchísimas mejoras en la navegación,
No nos podemos olvidar de aquellos peligros del mar que todavía acechaban aún con tantas modernidades. Siempre había un miedo a morir en el mar, ya que el mar es un medio que no está dominado por el hombre y que es imprevisible y que el ser humano pues está sujeto a las inclemencias meteorológicas. Las tempestades, por ejemplo, las tormentas, causaban graves daños a las naves, también podían hacerlas naufragar. Además de las inclemencias naturales, los navegantes se podían encontrar con ataques de piratas y de maleantes en los que se podían ver en un verdadero apuro. Y por último, pues también en estos barcos, aunque fueran más modernos, sus condiciones higiénicas y sanitarias eran totalmente precarias. Iban pasando los días, la comida se iba acabando, el agua dulce también, las ratas se comían las comidas, se contaminaban, provocaban enfermedades, que las personas bebieran esas aguas contaminadas provocaba tifus, una enfermedad muy común en los barcos. Entonces podemos observar que la vida en el barco era bastante peligrosa, bastante insegura, y todo eso hacía que no fuera fácil echarse a la mar a conquistar nuevos mundos. Por eso este proceso tardó tanto a lo largo de los siglos y no fue un descubrimiento de hoy para mañana. Como podremos observar en los próximos capítulos, fue un esfuerzo en el que murieron personas, en el que se gastó muchísimo dinero, pero la consecuencia de ello fue descubrir un nuevo mundo. Pero eso lo veremos en el próximo capítulo. Recuerda trabajar en tu libreta los conceptos del glosario y también tomar tus apuntes o esquemas. Por otra parte, no olvides anotar todo aquello que no hayas entendido o que quieras preguntar en el aula y nos vemos en el próximo capítulo.